Yo, antes que nada, quiero agradecerle a la Reserva de la Biosfera que haya pensado en mí para dar esta charla y también quiero agradecerle sobre todo a ustedes. Yo he dado muchísimas conferencias, charlas en la isla de La Palma y en otros sitios y nunca había visto tanta gente. Y sobre todo a las 5 de la tarde y tres charlas seguidas que, bueno, se hace pesado, pero quiero agradecérselo de verdad y dejar constancia de este tema porque para los que damos e intervenimos yo creo que es muy importante y sentimos que lo que decimos tiene valor y yo espero que en este caso, como vamos a ver, yo quiero antes que nada comenzar a decirles que la arqueología de Mazo es muy importante, muy interesante, tiene yacimientos únicos en la arqueología de La Palma y de Canarias. Me voy a centrar en tres especialmente: Belmaco, creo que Roque los Guerra y La Cucaracha, pero podría hablar de muchos más. Bueno, un recorrido, yo espero que en media hora, una cosa así, poder acabar, ¿no? Eh, bueno, la Carta Arqueológica de Mazo la realizamos nosotros en 1994. Eh, en su momento descubrimos, en esa fecha descubrimos 350 yacimientos, pero hoy hay bastante más de 400 yacimientos y siguen apareciendo. Eh, es el municipio de La Palma que cuenta con una mejor variada representación de asentamientos permanentes. ¿Por qué? En La Palma, lo que es el hábitat donde vivían está muy claro. En la parte norte, la más antigua, vivían en cuevas, hay numerosos barrancos, barranqueros, y prácticamente todas las cuevas, por pequeñas que sean, por grandes que sean, fueron ocupadas por la población menorita, pero en la parte sur apenas hay barrancos, por lo que decía Arnoldo, es una zona muy reciente, los barrancos apenas, pero en Mazo sí hay 4 o 5 barrancos que tienen un poblamiento en cuevas muy interesante, pero donde no habían barrancos no les quedaba más remedio que vivir en cabañas, como vamos a ver. Y esa mezcla de poblados en cuevas y en cabañas solo se da en este municipio. Eh, yo por lo menos no lo conozco, ¿no? Eh, Belmaco es el yacimiento más emblemático de La Palma, el más conocido fuera de nuestras fronteras y el primero, por lo menos que yo sepa, que se tiene referencias en toda Canarias. Desde 1752 hay referencia a los grabados rupestres de Belmaco, ¿no? Y hallazgos más recientes, como el que presentamos aquí esta semana, ¿no? La semana pasada, del collar de Salto Ticalate, que está aquí. Bueno, los collares, en realidad son 8 collares diferentes. Después creo que hablamos, aquí tiene una foto de Belmaco, y esto es algo que vamos a ver al final, que no se conocía hace 15 años, pero que son un tipo de yacimientos que Mazo tiene los mejores, los más grandes y los más bonitos de toda la isla. Creo que esta va a ser la última diapositiva, ¿no? Bueno, la historia de la investigación, Mazo siempre ha estado en la vanguardia de la arqueología, no solo de La Palma, sino de Canarias, sobre todo por los grabados rupestres de Belmaco. Los grabados rupestres de Belmaco, hasta la década de los 80 del siglo pasado, se tomaban sobre todo como referencia para el primer poblamiento prehispánico de toda Canarias, porque lo que se hacía era, se pensaba que los grabados rupestres de Belmaco fueron hechos por las poblaciones de la cultura atlántica, eh, de las zonas de Irlanda, la Bretaña francesa, Portugal y demás. Y eso se mantuvo así durante mucho tiempo, porque lo que se decía, que las magníficas espirales que tenemos en Belmaco, por ejemplo, fueron hechas por gentes venidas de esos lugares. ¿Dónde está de las culturas megalíticas? El problema empieza a surgir cuando tenemos dataciones absolutas y las fechas no cuadran. Las culturas megalíticas europeas se desarrollan en torno al 2500 a.C. y aquí en Canarias las fechas más antiguas no, sobre el siglo I, II o III después de Cristo. Entonces, hoy sabemos que eso ya no es así, pero bueno, durante mucho tiempo eso fue referencia. Belmaco ha tenido, salvo el Tendal, pero intervenciones diferentes, ningún yacimiento arqueológico de La Palma ha tenido tantas intervenciones
como Belmaco, ¿no? Arriba tiene la intervención de Mauro Hernández Pérez, años 77-79. Esta de aquí es una excavación en 2018 en la necrópolis de la Cucaracha. Y esto es el hallazgo 30 de septiembre, 1 de octubre del año pasado en el Salto de Tigalate, ¿no? Bueno, las excavaciones son muchísimas. Tenemos intervenciones arqueológicas desde finales del 19. René Bernot encuentra unos restos humanos por debajo de la cueva de Belmaco, que por cierto están estudiando, han sido estudiados, están en el Museo del Hombre de París y con unos datos interesantísimos que se van a publicar. Hay un montón de cráneos, sobre todo restos humanos, sacados de ahí y llevados a París. Bueno, luego tenemos las intervenciones de Cuscoy en el Roque de la Campana, Belmaco, de Miriam Cabrera en la Cucaracha, Mauro, como les dije, Juan Francisco Navarro Mederos y Ernesto Martín en el Roque de los Guerras, Nuria Álvarez y yo mismo en la Necrópolis de la Cucaracha, Rorrer aquí. Entonces, y ahí me faltan más. Nosotros hicimos unos sondeos detrás de la playa de la Salemera, perdón, en los Pasitos, pero bueno, fueron sondeos sin más importancia, ¿no? Los orígenes del poblamiento. Siempre se ha dicho que el primer poblamiento prehispánico de La Palma, los primeros que llegaron a la isla, que es lógico, desembarcaron en esta zona. Hoy sabemos que eso no es así. La Palma, alguien lo comentaba antes, es una isla muy pequeñita, y decir que los primeros desembarcaron por aquí, pues no, La Palma se recorre en un año, en dos, puedes desembarcar por aquí, pero en un año, en dos estás en Garafí. Entonces aparece la cerámica 1, la más antigua, aparece, por supuesto que en Mazo, y el mejor yacimiento para hablar del primer poblamiento prehispánico de La Palma, y yo estoy convencido de Canarias, está aquí, en el Roque de los Guerras. Creo que después hacemos referencia a esto, ¿no? En el Roque de los Guerras, la cerámica de la fase 1, y sabemos, por las muestras que tenemos, sabemos que fue habitado desde los primeros que llegan a la isla, una cerámica del Pocito, de la playa del Pocito, de la fase 1, la más antigua, pero como les decía, está muy bien representada aquí, pero Belmaco, después de tantas intervenciones y demás, no deja de darnos sorpresa. Y yo estoy seguro que Belmaco todavía, si seguimos excavando, que hay donde excavar, va a seguir aportando novedades para la arqueología de La Palma, como veremos un poquito después. Esto es una diapositiva de la riada del 2013-2014. Todo esto que ven aquí no se conocía, entonces el agua se taponó la parte de arriba, el agua se desplazó un poco hacia el norte y empezó a caer aquí y descubrió esta estratigrafía donde hicimos unos sondeos y apareció pues, la datación más antigua que tenemos de aquí, que es del siglo del año 400, 500 más o menos. Pero yo estoy seguro que el poblamiento es anterior, puesto que no se excavó en la parte más baja, ¿no? Bueno, los datos en el histórico, según Álvarez Delgado, hacia 1440 la isla estaba dividida en 4 cantones. Uno de ellos tenía su sede en Mazo y su rey era conocido como Mazerco o Mazorco. Cuando llegan los conquistadores en 1492 había 12 cantones y Mazo, Tigalate, dice el quinto señorío, Tigalate y Mazo hasta Tedote, donde al presente llaman La Breña, y de esta tierra eran señores Jugiro y Gareagua, hermanos, y a este le llamaron de este nombre porque al tiempo que nacía dicen que cercaron a su madre muchos perros y porque Aguayán quiere decir en su lengua perro, por eso le pusieron el nombre, al cual era mal acondicionado y muy belicoso. Saben que la primera batalla importante que hubo durante la conquista de La Palma fue aquí, en Tigalate. Alonso Fernández de Lugo desembarca en las playas del puerto Tazacorte, no tuvo ningún problema, la población que venía en esa zona, vamos, los aceptó, y Alonso Fernández de Lugo decide recorrer la isla, atraviesa todo el sur de la isla, los cantones de Aridane,
Tiuya a Enguareme, sí. Y cuando llega a Tigalate, los habitantes prehispánicos aquí se le enfrentan. Son derrotados, los aborígenes se refugian hacia el norte, se refugian en el Timinibúcar. El Timinibúcar es el Risco de la Concepción, más o menos, la Caldereta, todo eso, y ahí vuelven a ser derrotados. Y a partir de ahí es cuando pues, los que no aceptan la llegada de los conquistadores se refugian en la caldera contra Nausú. Pero la primera gran batalla, y de donde muchos aborígenes fueron muertos y vendidos como esclavos, fue aquí en el cantón de Tigarate, que es lo que hoy es Mazo. El principal órgano de gobierno es el Tagoror, y uno de los más bonitos, si no el más bonito que hay, había otro, y me olvidé de poner la foto. Pero bueno. El Tagoror era como el órgano de gobierno, como decir el ayuntamiento. Era una especie de círculo de piedra gigantesco donde se reunían todas las personas importantes de esa comunidad y ahí se decidían todas las cuestiones que hacían. ¿Quién se reunía? Uguirugareagua, que eran los dos señores de aquí, se reunían personas mayores, algún chamán, brujo o lo que fuera, y ahí se reunían. Y este está en la desembocadura de Barranco Hondo, espectacular. No es un corral de cabras. En principio puede parecer, estos muros tienen más de 2 metros, por sitios tienen más de 2 metros de alto, está lleno de cabañas por este lado, cabañas semisepultadas por la erupción del volcán Martín, el que decían, pero está ahí. Pero es que hay una foto antigua de Luis de Ocuzcoy, de la montaña Las Goteras, y en el centro hay una construcción enorme, muy parecida a esta, que yo pienso que no es un corral, pero súper bonita. Esa foto es increíble. Recuerda, los muros son así circular y demás. Puede ser un corral, no sé, pero no creo que por supuesto que los cabreros ahora no se molestaban mucho en hacer los corrales y seguramente en la época prehispánica tampoco, ¿no? Sino que seguramente tenía otro valor, ¿no? La cultura material. Bueno, Mazo tiene una riqueza en restos arqueológicos realmente increíble. Simplemente la cerámica, decirles que solo en el taller de cerámica El Molino hay datos de más de 56 vasijas solo de lo que hoy es el municipio de Mazo. ¿Eh? De todas las fases, de todas las formas, de todos los tamaños. Aquí tienen este es el anforoide que apareció en la playa del Pocito, una vasija de Roque Los Guerras, Tiguerorte. Este idolillo que se discute, bueno, mide 14 centímetros, si es prehispánico o no, apareció en la Cueva de las Goteras, hoy está en Tacoronte, pero es súper raro. Yo no puedo asegurar que sea prehispánico, que sea palmero o no. Yo sí tengo que definirme por la pasta y demás. Pienso que puede ser perfectamente benoarita. El problema es que es tan diferente que rompe con todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esto es un fonil, esto es un dibujo de Jorge País Simón, y este fonil apareció en las excavaciones de Cuscoy en Belmaco y está en el Museo Arqueológico de Tenerife. Y yo espero que no pase más tarde, más temprano que tarde, regrese a La Palma como tiene que ser, ¿no? Bueno, lo que es la industria lítica es increíble lo que hay aquí en Mazo, ¿no? Por supuesto, los restos de la excavación de Cuscoy, como les acabo de decir, están todos en Tenerife, en su mayoría, pero aún así tenemos una cantidad de piezas y objetos, en algunos casos únicos, como esto. Esto, si se dan cuenta, es una piedra. Estos son 3 centímetros, es pequeñita, pero eso es como una especie de ajedrezado. Apareció en la Cueva de las Goteras, y eso que la Cueva de las Goteras, los que son de aquí saben, que está entullada cuando se construyó el aeropuerto, los escombros, se cortó toda la parte de arriba, y lo que se hizo en los escombros, se tiraron al mar y la cueva está prácticamente entullada. Aún así, yo creo que es la cueva más grande que yo he visto en Canarias. Yo he llevado a gente de Gran Canaria y tal, y sé que es espectacular, es impresionante. Y si la ves de lejos, bueno, ves que es grande, pero cuando realmente ves las dimensiones de esta cueva, es cuando te metes dentro, ¿no? Luego hablaremos, creo que algo. Colgante de piedra. Acaba de aparecer, vi la foto ayer, uno precioso, muy parecido a este, en la pista del Cabrito, que nos lo van a dar.
No sé exactamente, voy a ir con el que lo encontró, pero debe ser llegando al Cabrito o la parte alta de Monte de Luna, Tigalat, eso de ayer. Y es casi clavado a este. Más bonito porque es más alargado, está pulido del uso, el agujero es más chiquitito y seguramente hay más restos ahí que... Ay, perdón. Fíjense, un molino abarquillado. En La Palma son muy raros. En La Palma lo típico son los molinos de mano, de dos muelas. Pues este es abarquillado, tiene esto, y está el mortero. Esto apareció en el Roque de los Guerras. Lo encontró un señor que se llama Tomás Sentí y lo donó al museo. Pero apareció allí, ¿no? Está en el Museo Arqueológico de Benavenita, está expuesto y es una joya. Solo se conocen de este tipo dos o tres. Y lo interesante es que además apareció el mortero para moler, ¿no? Bueno, la industria ósea, la industria ósea de Mazo también es alucinante. Yo simplemente he traído algunas muestras. Nosotros decimos aquí en La Palma que el palmero es muy curioso en el sentido de que les gustan las cosas bien hechas, estar arreglados y tal. Y eso aquí en La Palma, los palmeros de hoy es algo que heredamos de la población aborigen. Esto que ustedes ven ahí es un punzón y su portapunzón para evitar que se les rompa un estuchito. Pues eso nosotros tenemos, y eso no aparece en otras. Si nosotros tenemos punzones de todas las formas, tamaños, la población benegalita le encantaba adornarse. Hay colgantes y cuentas de collar. Curiosamente, de lo menos que hay es de barro, que es de lo que aparecen, que tenemos algunas, pero muy poquitas, pero luego hacían en piedra, en hueso, como estas que ven aquí. Estas son de la zona de Belmaco, toda esa zona por ahí. En conchas marinas, como esto que ven aquí, aunque esto es otra cosa. Esto es, se está estudiando, bueno, el otro día lo presentamos, yo no voy a meter a dar más datos, pero que en una cesta, una especie de envoltorio hecho de fibra vegetal, te aparezcan 226 cuentas de collar, todas ellas, bueno, salvo tres o cuatro, son ostiones, conchas de ostiones, cinco o seis de lapa, y la última de todas, la última que recogimos, porque eso estaba metido en un agujero, la fuimos sacando uno, es un hueso, de hueso, como uno que vamos a ver ahora, muy, muy parecido a uno. Entonces, y está a 4 metros de un enterramiento. ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando sacamos esto pensé que eran contemporáneos, pero las dataciones absolutas sabemos que las cuentas, que son 8 collares, creemos que son 8 collares distintos. Las cuentas son más antiguas que el enterramiento. Hay casi 200 años de diferencia más o menos. Estamos hablando de que las cuentas son del siglo IX y el enterramiento es del siglo XI, más o menos. Pero bueno, esto es una maravilla. El otro día dijimos se van a poder hacer, si estos collares los tuvo alguien colgado, o tenemos la suerte de que aparezca un pelo, o lo que sea, pero con que alguien las haya tenido colgado, es posible sacar muestras de ADN. Y eso es decir, vamos a saber si lo tuvo una mujer, un hombre o lo que fuera. Sabemos eh, lo que vimos el otro día, que se han reutilizado, que a algunas se les rompió un agujero y hicieron otro. ¿Por qué? Porque tenían un valor mágico religioso. Bueno, por eso se preocuparon tanto. Entonces, estos collares ahora mismo están en Gran Canaria, lo está estudiando un especialista en industria malacológica y van a regresar a La Palma y van a estar en el Museo Arqueológico de Benavenita. Yo me comprometo a que van a tener, que estamos ahora trabajando en la nueva exposición. Estos van a estar expuestos en su totalidad y van a ocupar un papel, no sé si el más importante, pero uno de los más importantes del museo, seguro, ¿no? Bueno, hay otro tipo de materiales que apenas se conocen restos, como la vestimenta. Esta es una recreación, más o menos cómo sería la vestimenta. No hay datos de cómo era la vestimenta. Lo que te dicen las crónicas es que vestían como los bimbaches, los primitivos habitantes del Hierro, y que tenían una capa
como este que tiene este señor aquí, o este que es lo que llaman tamarco, pero no se sabe, esto es una recreación y lo que en este caso pensaba que podía ser la vestimenta aborigen del alfar. Pero este que está aquí arriba, la industria de la madera se conserva, pero este, fíjense qué bonito, esto sí es un colgante de madera y tiene el trocito de cuero. Esto es de la montaña de la Arena, aquí abajo, al lado de la Cucaracha, donde está la machacadora. Eso era una zona increíble, ahora les voy a hablar. Y hoy hemos sabido un dato novedoso para la arqueología de La Palma, de esa zona, que ahora les comento. Pues este colgante, que los que tenemos allá de madera en el museo tenemos dudas. Yo creo que los que tenemos nosotros como colgantes de madera allí pueden ser cascabeles de cabra, pero este no. Este sí es un colgante aborigen, ¿no? Bueno, los asentamientos, como les dije, ¿no? La población menonita era una magnífica conocedora del medio en el que se movía y aprovechaban sus condiciones para establecerse. Los asentamientos permanentes de Mazo también es interesante, los encontramos desde la orilla al mar, medianías, pero lo que decía Arnoldo antes, en el Roque Niquiomo, en la cara sur hay un poblado de cuevas espectacular. Hay por lo menos 5 o 6 yacimientos de habitación y una cueva funeraria, o un risco, lamentablemente se desplomó el risco parece que de cremación también. Luego hablaremos de él. Entonces, la población menorita que vivió aquí en Tigalate se estableció desde la orilla del mar hasta en medio de la Laurisilva, que vivir aquí en invierno, sobre todo los inviernos que había antes, aquí la humedad te come, pero lo que hemos visto son asentamientos permanentes, que no era que iban en verano con las cabras a aprovechar, no, da la impresión de que eran asentamientos permanentes, ¿no? Las cuevas, aquí tenemos la cueva Las Goteras, sí, la fuente está aquí, Belmaco. Esta es la fuente de Las Goteras, que estuvo ayer y tiene agua. Es de las pocas fuentes de La Palma que tiene agua. Ni siquiera en Garafía están todas las fuentes secas. La zarza en Garafía lleva 3 años seca. Buracas en Las Tricias está seca. Sin embargo, esta diapositiva no es de ayer, pero está más bonita todavía. Está lleno el depósito y los otros que están allí. Esta es la que ya, un tubo volcánico, muy interesante, la Cueva del Camello. Están los Malpaíses de los Valentines, una erupción del siglo III que sepultó el Roque de los Guerros, pero que vivieron ese tubo volcánico. Y tiene una estratigrafía. La playa Salemera, esta cueva, aquí Mauro Hernández Pérez en los años 70 hizo un pequeño sondeo. La cueva de Lucía, Barranco Hondo, que hay quien dice que esta no es la cueva de Lucía, que es otra que está más arriba, pero bueno, yo ayer estuve toda esta zona, ¿no? Viendo los grabados, todo esto. Entonces, tienen lo que les decía, hay cuevas, hay tubos volcánicos y demás. Los poblados de cabañas. De las cabañas apenas queda nada. Restos de cabañas, muros de piedra, queda muy poquito. ¿Por qué? Porque todas estas zonas en los últimos 500 años se roturaron y se sembraron. Entonces las paredes de las cabañas se utilizaron para hacer los muros de las paredes, de las vetas, como dicen en el norte, ¿no? Pero sí vemos un montón de restos arqueológicos en superficie. Fragmentos de cerámica, piezas líticas, lapas, huesos de los animales que comían, y eso son fondos de cabaña. Eso está por todo más, entre la orilla del mar y más o menos la altura de aquí, de donde estamos, tanto hacia el norte como hacia el sur. Yo me imagino el poblamiento de Mazo, donde fuera de los barrancos, en grupitos, a lo mejor eran pocos, grupitos de 1, 2, 3, 4 cabañas. Y uno de los, aquí tienen la montaña La Arena. Esto fue cortado por la pista que baja por ahí. Todo esto blanco que ustedes ven aquí, fíjense la altura que tiene esto. Esto es sedimento arqueológico. Esos blancos son capas de ceniza. De las pocas cabañas que quedan en los callejones. Esos son restos de cabañas aborí. La montaña La Arena. Esto está en la playa de la Salemera. Ayer estuve por ahí, la Cangrejera, perdón. Ayer estuve por allí, la cortó la carretera y el rabo gato no te deja ver nada, nada, lo que decía Arnold.
Hay una cueva funeraria justo aquí detrás, aquí, un cejo allí, pero hay restos de una persona por lo menos. Bueno, asentamientos mixtos. El Roque de los Guerra, como les dije, me iba a detener un poquito. El Roque de los Guerra es un yacimiento, yo creo, como les decía, que la clave del primer poblamiento prehispánico de La Palma y de Canarias está aquí. Yo creo que esto puede dar incluso datos del primer movimiento, del momento de contacto, más interesantes incluso que el tendal. La fase cerámica 1, la fase 1, que es la más antigua, aquí, en esta zona. Bueno, esto que ven aquí, esto que ven aquí es una piedra, y aquí es un poco qué es lo que pasó en el siglo IV, cuando se produce la erupción de los Valentines, es es la montaña, la que está al lado de la vinícola de aquí. Ese volcán, esas lavas corrieron hacia el mar, llegaron al Roque de los Guerras, no lo sepultaron, pero lo rodearon, lo semisepultaron, y seguramente pasó esto que vemos aquí. Durante los temblores o eso, se cayó este risco aquí, esto que está aquí, y sepultó esto que está aquí. Todo esto que ustedes ven aquí, esto tiene más de 2 metros, son sedimentos arqueológicos. Eso tiene ahí es donde apareció el molino abarquillado que yo les dije antes, apareció ahí. Pero aquí es donde el Roque de los Guerras no tiene interés arqueológico, sino paleontológico. ¿Por qué? Por lo que decía Arnoldo antes. Nosotros aquí tenemos no un lagarto completo, pero yo estoy seguro que está, pero sí tenemos 7 o 8 vértebras juntas de un lagarto como los que decía Arnoldo. Y aquí se ve, yo lo tengo claro, aquí se ve como aquí debajo, antes de que llegaran los aborígenes, estaba ese lagarto, llegan los aborígenes, conviven con ellos y a partir de aquí desaparece. ¿Eso qué significa? Que se los comieron y los extinguieron. Vamos, clarísimo, no aparecen lagartos aquí arriba, ¿eh? Aparecen aquí. Pero es que de aquí para abajo no sabemos lo que hay de paleontológicos, de restos de animales anteriores a la llegada de los aborígenes. El Roque de los Guerras es muy interesante porque tiene grabados y cazoletas, ahora vemos aquí encima, aquí hay una covacha con un montón de cazoletas, tiene cuevas, los cejos estos que están por aquí vivieron, pero delante, aquí delante, era un asentamiento de cabañas. Aquí hay una estratigrafía seguramente más potente, más de 7 metros de espesor. Yo estoy seguro que incluso superior a la del Tendal, ¿no? Entonces es un yacimiento, yo creo, yo ahora mismo, si me dan a escoger, el Tendal se está volviendo a excavar y tal, pero yo creo que este es un yacimiento muy, muy interesante y que puede dar datos distintos y diferentes para la arqueología de la isla, ¿no? Belmaco es una maravilla. Belmaco, a pesar del tiempo transcurrido, todas las intervenciones que se han hecho, sigue dando datos, porque es un caso único. Belmaco es una estación de grabado rupestre, dentro de una cueva. Yo solo conozco otros 2 yacimientos en La Palma, covachas chiquititas que tienen grabados dentro, pero no tiene nada que ver con Belmaco, nada. Tiene grabados. Las excavaciones de Cuscoy sabemos que había enterramientos, que había por lo menos un cadáver. Tiene un lugar de habitación, como mínimo, desde el siglo V hasta que llegan los conquistadores, 1492. La parte que excava Cuscoy excavó en esta zona. Esta foto debe ser del año, justo después de la riada 58. No sé, esto estaba todo lleno de corrales, bodegas y demás, y aquí el agua corre, se lleva y aparece la estratigrafía. Por eso el Cabildo la compra. El Cabildo la compró en el 59, creo, 60, 61 y 62, o por ahí, excavó Cuscoy. Cuscoy excavó en esta zona, donde está el coche, donde está la palmera y el drago. Ahí hay una estratigrafía de más de 5 metros. El problema es que esos materiales, como decía, están en Tenerife, nadie los ha estudiado, y sí tenemos el diario de excavaciones. La metodología de excavación en esa época no, seguramente se perdió mucha información, pero bueno, queremos recuperarla y estudiar y ver lo que hay. Mauro excava aquí en el centro, sin embargo aquí en el centro lo que aparece es
unas capas de ceniza brutales, muy poco material, pero hay más de 2 metros. Y la última sorpresa, que es esta excavación, esto fue la intervención que se hizo después de la riada del 2013-14, y nos encontramos que las capas de ceniza que aparecían antes están compuestas por, sobre todo, cagarrutas de cabras, para que me entiendan. Y esas capas de ceniza, y eso lo sabemos por estudios de palinología, sedimentología y todo eso. Y eso da la impresión de que además Belmaco, esta zona de aquí a acá, donde no sé si se acuerdan que había un tanque de agua, más o menos donde está el horno de Secarigo, que el horno de Secarigo no tiene interés arqueológico, pero tiene un valor etnográfico, es una joya. Esos tipos de hornos solo están en Mazo y en Fuencaliente, y sobre todo más. El Cabildo vamos a hacer este año un inventario, ya lo están haciendo, de todos estos hornos. No existen en el resto de la isla, y que yo sepa en Canarias, a lo mejor utilizado un horno de van, pero estos están hechos específicamente para eso. Barranco Hondo hay dobles, prácticamente la mayoría de las casas tienen uno, algunos dobles, espectacular. Se están cayendo, obviamente, y demás. Entonces, esta zona de aquí, que no tiene relleno arqueológico, da la impresión de que se utilizó como encerradero de ganado, y nosotros lo llamamos ganado sagrado. ¿Por qué? Porque es posible que fuera ganado que sacrificaban en los rituales que se hacían en torno a los grabados. Es una hipótesis. Entonces, ningún yacimiento tiene tantos usos en La Palma y que yo sepa en el resto de Canarias, ¿no? El tema funerario, muy interesante. Bueno, eh, por supuesto que tenemos, bueno, esto es una trepanación. Hoy llegaron 3 arqueólogos de Gran Canaria y están estudiando precisamente estos materiales. Tienen un proyecto que es el estudio de restos aborígenes, es de toda Canarias, pero van a estar 3 días aquí en La Palma, y están estudiando restos humanos con traumatismo. En este caso tenemos una trepanación, este cráneo apareció en la Salemera, no sabemos nada más, no sabemos, pero este hueco que ustedes ven aquí es un hueco que le hicieron, y lo interesante es que se le cerró, empezó a cerrar, es decir, ustedes piensen que este hueco se lo harían con piedra. Ellos no tenían metales ni nada. Estamos hablando de hace 500 años, 1000 o a saber cuándo, ¿no? Pero esta persona sobrevivió a eso. Y eso sabemos porque el hueso empezó a cerrar. Si se hubiera muerto, el hueco te hubiera quedado, como hay otros casos allí, que se les rompió, se les hundió el cráneo, se murió. Pero este señor, bueno, digo señor porque creemos que es un hombre, empezó a cerrarse el hueso, que por lo menos algún tiempo es como cuando se te parte un brazo, un pie. Si te mueres, pues no se suelda, pero si estás vivo, sí, sí suelda, ¿no? La cucaracha es, espera un momentito, sí, ahora, eh, bueno, esta es la necrópolis de la cucaracha, bueno, este es el enterramiento que está al lado de las cuentas de collar del Salto Tigalate, no queda nada, muy poco, está expoliado, y sobre todo este tubo volcánico es muy húmedo, 99,9%, es una sauna. Estás ahí y estás sudando. Entonces, los huesos, la mayoría han desaparecido y solo se conservan algunos de los huesos más duros, como los huesos del pie, digamos del calcañar, para que me entiendan, y de aquí las falanges, que son huesos más duros. Pero de ahí es donde se estudiaron, se hicieron pruebas de dataciones y dio el siglo XI, el enterramiento. Pero esto que ustedes ven aquí, esta mañana, esta gente que estuvo, por casualidad de la vida, el primer cráneo que se encontraron es uno de estos, que tiene traumatismo. Yo ni me había fijado. Bueno, la arqueología es muy complicada y ahí es muy especializada. Entonces, yo no me había fijado, pues tiene un montón de golpes. Creo que es este. Bueno, hay otro. Pues posible. De aquí son 3. Pues esto apareció. Fíjense estas piedras planas. Yo no conozco en La Palma ningún otro caso, pero esto apareció en la montaña de la Arena. Los entregó un señor que trabajaba allí en la cantera hace unos años. Pues resulta
Yo estuve con él en el sitio, no es una cueva, está al aire libre y sería, vamos a ver si podemos hacer un enterramiento, sería el primer enterramiento en cistas en la isla de La Palma y fuera de Gran Canaria de los pocos que hay, ¿no? Entonces, algo que está, que lo recogieron, descontextualizado, que pensaba que no tenía valor, pues puede tener, ser muy importante. Vamos a visitar el yacimiento y seguramente hagamos algún tipo de intervención. Bueno, la necrópolis, ya estoy acabando. Por encima, la necrópolis, la Cucaracha es un yacimiento único, pero único a nivel mundial. Lo que le hace único es, bueno, aquí tienen los materiales que han aparecido, la excavación de Miriam, Vicente Soler, a Milcar, 1963. Entonces, aquí, pero lo que la hace única, y estos son vulcanólogos que la han visitado hace unos meses. Lo que la hace único es esto que ustedes ven aquí. Son bloques de lava, con eso blanco que ustedes ven aquí son restos humanos. ¿Cómo se formó eso? Pues ha habido montones de teorías. La primera que se dijo que se mantuvo hasta prácticamente el año 2002, 2003, es que había una cueva de enterramiento. Esto es la necrópolis. No es una cueva, es como ven, es esto. Prácticamente no tiene, salvo aquí que está un poquito tapada, visera no tiene. Todo esto blanco que ustedes ven aquí son miles, y digo miles, de trocitos de huesos humanos quemados. Está quemado. Quemaban todo. Los cuerpos, pero muchas de las vasijas, los punzones, las cuentas de collar, se quemaba absolutamente todo. Pero aparece esto. Entonces lo que se había dicho es que aquí había un enterramiento, es muy antiguo, las dataciones absolutas, bueno, por las cerámicas sabemos más o menos la fecha, pero hemos hecho dataciones absolutas y esta necrópolis se utilizó entre el año 300 y el 600 más o menos. Más o menos. Es decir, durante 300 años, todos los que se morían en el entorno de la cueva, las goteras, todo eso por ahí, seguramente se quemaban aquí. Bueno. Pero aparece esto. ¿Cómo se formó esto? Lo que se decía es que estaba el enterramiento, hubo una erupción volcánica en los alrededores y la lava englobó o amalgamó esos huesos. Pero en el año 2002, Juan Carlos Carracedo, que estuve con él, y otros geólogos, dice que ahí no había erupciones de esa fecha, que eso no podía ser. Y aparte de eso, es que la montaña de la Cucaracha, ¿ven? Es roja, es muy escoriácea, aquí lo ven, sin embargo el bloque de lava es negro y mucho más fluido, mucho más lisito y demás. Entonces, ellos decían que no había, que no podía ser, que eso se formó o se trajo de otro sitio. Se hicieron dataciones, estamos hablando del año 2002, creo que fue. Se hacen dataciones, estudios químicos, yo no sé, y ellos llegaron al resultado de que estas lavas, son las mismas, estas son las lavas de la Malforada, para que se sitúe, esto es las deseadas, lo que se conoce. Esto es una erupción que está allí, un lago precioso, espectacular, que corrió hacia Mazos y que se ha datado, lo dataron ellos por no sé qué sistema, paleomagnetismo, el siglo del año 1000 más o menos. Entonces, lo que se dijo, lo que se planteó, eso está publicado, está en el periódico, la revista esta que hace el municipio, no sé qué año, sacamos un artículo. Entonces, lo que se dijo es que estos bloques, aquí había una cueva funeraria, se produce la erupción, coge estos bloques, y por las razones que sean, esto lo trasladaron de arriba de la hilera, a casi 2000 metros, a la orilla del mar. En línea recta hay unos 8 kilómetros, pero imaginen lo que es venir desde arriba aquí abajo cargando eso. Y no solo eso, sino que además hay gotitas de lava con restos humanos. Nosotros hicimos excavaciones en el año 2018-2019, aquí. Ustedes piensen que esto fue excavado, pero ninguno de los que excavó aquí era arqueólogo. Entonces, básicamente lo que se hizo fue recoger los materiales más enteros y más grandes. Entonces, nosotros en las excavaciones que hicimos aquí, no nos cuadraba eso. Nosotros teníamos claro que estos restos, estos bloques de lava se produjeron aquí, pero no sabemos explicar cómo. Pero paradójicamente, el volcán Tajogaite nos ha dado con la clave.
Y yo tengo claro ya lo que pasó aquí. Solo estamos esperando una datación para saber el volcán, que puede ser el de los Valentines, el mismo que sepultó Roque. Y la cerámica y eso coincide, pero estamos esperando. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, esto no está publicado, yo se los comento, ni nada, estamos esperando, pero el volcán Tajogaite saben que está la mola inmensa, al lado hay como 8 o 9 bocas, pero en total creo que habían 26. Alguna de ellas se produjo junto al cementerio de los Llanos. Hay una que se produjo que solo sepultó, 3 de los nichos están llenos de lava y los demás nada. Tenemos bloques, saben que el volcán Tajogaite se llevó una parte de la pared norte del cementerio de los Llanos. Pues tenemos trozos de lava con hueso humano. Entonces, ¿y qué es lo que pasó? Y además, cuando hemos estado aquí con vulcanólogos, geólogos, y cuando ellos te lo expliquen, lo ven, lo ven. Y aquí ha jugado un papel importante Heriberto, agente del parque, igual que David, y aquí lo que pasó es que en una erupción, que no, todavía estamos haciendo pruebas de dataciones, había la montaña de la Cucaracha tiene una serie de covachas pequeñas, seguramente habían yacimientos, enterramientos prehispánicos, se produjo un flujo de lava por ahí, que ese flujo a lo mejor duró media hora o una hora, salió un chorro de lava y luego eso se cegó y no sigue saliendo. Y se ve allí perfectamente la diferencia de color, la diferencia de textura de las lavas y demás. ¿Eh? Eso es lo más reciente. Estamos esperando a que nos den a cuál podría ser esa erupción de los alrededores, porque las goteras tiene 20.000 años, la erupción, aquí en La Palma no se sabe todavía las erupciones que ha habido en los últimos 2.000 años. Se sabe en la época histórica más o menos, pero de ahí para atrás se sabe esta de los Valentines, se sabe la de la Malforada y poco más. Entonces hay que hacer estudios, análisis de ese tema. Y ya creo que esta es la última. Bueno, los gravas rupestres. Mazo tiene muy poquitas estaciones de grabado rupestre, apenas 12, 13, pero dos de ellas son muy interesantes y son bien de interés. Bueno, los grabados por ley son bien de interés cultural, pero en el caso de Belmaco, Belmaco, estos barrancos hondos han sido declarados bien de interés cultural con la zona que está alrededor. Esto es el Barranco Hondo, al lado de la Cueva Lucía, esto es Los Pasitos, esto es dentro de la Cueva Lucía, esto está en el Salto Tigalate y demás. Los más importantes son estos dos de aquí, por supuesto Belmaco y Barranco Hondo, pero seguramente habían más problemas, lo que decía Arnoldo. Las erupciones volcánicas, aunque no hayan destruido, sepultado, y lo hemos visto en Tajogaite, donde en las manchas hay metro, metro y medio de arena. Las cabañas del Paso al lado están sobre entre 40 y 70 centímetros de lava. Entonces, en la parte sur y sobre todo en la vertiente oeste es muy difícil que aparezcan grabados rupestres, cabañas y demás por esas erupciones, ¿no? Y las capas. Y eso lo vemos en las excavaciones que hicimos en las cabañas. Pero aún así existen, ¿no? Y yo estoy seguro que en Mazo hay, bueno, hay más grabados, claro, hay unas 13, 14 estaciones, ¿no? Eh, Canalillo y Cazoletas, Mazo, no hay muchos, pero Canalillo y Cazoletas, pero cada vez hay más. Por ejemplo, ninguno de estos que está aquí, bueno, esto es Roque Los Guerras. Roque Los Guerras tenemos los grabados que están encima, muy, muy deteriorados porque es granzón y lo que nosotros llamamos aquí eh, granzón, ¿no? Toba, compactada y demás, entonces son muy frágiles. Tenemos al lado, esto es una cazoleta, esto está en la parte alta. Esta es la playa de la Salemera, la playa de la cueva de la Gotera, y estas son unas cazoletas que hay delante, en la punta del Moro, por ejemplo. Estos están también en el Roque de los Guerras. Han aparecido, hay 3 o 4 yacimientos más que no están en la todas en este entorno, y seguramente hay que tener en cuenta que este tipo de yacimientos, cazoletas, no se conocían hasta hace 30 años. Solo se conocían unos cuantos que hay en la Grama y hoy tenemos cientos de yacimientos y siguen apareciendo, ¿no? Porque
lo que tú no te esperas, igual que esto, ya solo queda uno. El collar los collares que aparecieron en el Salto Tigalate nos va a hacer a los arqueólogos mirar todo lo que habíamos mirado, porque nadie se esperaba que eso apareciera ahí. Nadie. Y hay que agradecer a Yeray Rodríguez que no tocó nada. Que eso sí que es difícil. Ustedes imagínense que ustedes llegan a un sitio y se encuentran una vasija y no son incapaces de tocarla, de cogerla o llevártela para tu casa. Es muy difícil. Pero una vez que hagamos eso, la información se ha perdido completamente. Porque la muestra se ha contaminado. Ya el arqueólogo es importante ver con qué está relacionado. Una vasija no es lo mismo que esté boca abajo o boca arriba. Dentro tienen sustancias, que puede ser alimento, grasa, lo que sea. Todo eso se puede analizar. Desde el momento que se saca, no. Pues entonces la importancia de esto es que no tocó nada y avisó y fuimos capaces de sacarlas una a una y estudiar. Y este es un yacimiento, esta de ella es la última. Bueno, el tema de la pesca y el marisqueo. Yo cuando hago mi tesis doctoral es de pastoreo, en la época prehispánica, el año 91. Yo digo en esa tesis que la pesca y el marisqueo era una actividad secundaria. Hoy tengo que decirles que me equivoqué. La pesca y el marisqueo era fundamental, sobre todo cuando llegaba el verano. Cuando llegaba el verano, hasta que volvía a llover y nacía la hierba y en pasto, sobrevivían gracias al pescado, lapas, burgados y demás. Entonces, hace unos 15 años, bueno, aquí es una recreación no les voy a hablar de las prácticas y demás, pero hace unos 15 años aparecen unos yacimientos que están en la costa, por toda la costa de la isla. Yo los primeros que vi fue en la Fajana de Franceses, 5 pequeñitas, no sabía lo que era. Luego, cuando se estaba arreglando las salinas de los Cancajos, aparecieron uno de los grupos más bonitos, de 60 más o menos, tampoco sabía lo que era. Eh, había pescadores que te decían que era para machacar los cangrejos, pero yo decía, pero para machacar los cangrejos haces uno, no haces 60. Hay cazoletas que tienen 2 metros de profundidad y 1 metro de ancho. Entonces, y en una charla que se dio en el Museo Arqueológico, vino un arqueólogo a Lanzarote y puso una diapositiva clavada a la de los Cancajos. Y yo le pregunté a Nona, le digo, Nona, ¿y cuándo te dejé yo esa diapositiva? Dice, no, no, todo de Lanzarote. Y a partir de ahí empezamos a buscarla. Y ahora mismo hay 200 yacimientos, pero La Palma, tienen que tener en cuenta cómo es La Palma. El 95% están en Fuencaliente, Breña Baja y más. Los conjuntos más grandes, más bonitos, más espectaculares, están en más. En la caminata, si alguno hace la caminata que hacemos el sábado, si el mar está bueno y está marea baja, vamos a visitar el conjunto más importante que hay, con cerca de 400 cazoletas, que es al lado del aeropuerto. Pero va a depender de que el mar... Ayer no estaba muy bueno, pero no sé, pero ¿por qué? Pero entonces son este tipo. ¿Por qué están en esta zona, en Fuencaliente, Breña Baja y Mazo? Pues simplemente por un tema geológico. En el norte también hay, todos los porí, pero usted piense que todo el norte, de Tijarafe hasta llegar a Santa Cruz de la Palma, hay acantilados gigantescos. Pero en esas fajanas que hay al lado del mar, todas tienen cazoletas, piletas marinas. Punta Llana, Santa Cruz de la Palma no encontramos porque está muy machacada. Pero lo que es Peña Baja y Mazo tiene más de 50, más de 100 y siguen apareciendo. Y hay nosotros tenemos un proyecto para poner unos paneles informativos y demás, y son muy bonitas, son espectaculares. No sabemos para lo que es. Esto está en la Salemera, esta está junto al faro, enfrente del faro de la Salemera. Cuando el mar está malo y a marea alta, queda aislada.
pero cuando está baja la marea y tal, puedes llegar perfectamente. Y aquí hay más de 100. Y estas están aquí debajo. Estas están no me acuerdo las puntas, es que hay tantas puntas, las puntas del cuchillo, todas estas de aquí demás, espectacular. ¿Eh? Sí, bueno, esta es la que vamos a ver, pero estas no son de Punta Cana, estas están aquí enfrente a la bajita por ahí, increíble. Y aquí hay más de 200, de todas las formas, tamaños, geminadas, dobles, que son raras. Realmente no son, estas dos que ven aquí no son habituales, pero a veces hay quien dice que es para coger sal. Bueno, hay algunas que son así, no son para coger sal, porque uno de los condicionantes es que el mar, no vas a encontrar esto donde no llega el mar, nunca. Te tiene que llegar el mar y en cuanto esté el mar un poco picado y a marea alta, te va a llegar. Entonces la sal no se puede formar, salvo algún caso. Entonces no tiene nada que ver para recoger sal, aunque aquí se forma algún fondame. Pero yo creo puede estar relacionado con ritos de petición. Si los recursos del mar eran tan importantes, pues aquí se reunían, sobre todo ahora cuando iniciaba el verano, y le pedían a sus dioses pues que el mar les proveyera de abundante pescado, de lapas, puede ser. Hay otras teorías, en Nueva Zelanda, y aquí hay una cosa parecida en Lanzarote, pero bueno, no se lo voy a comentar porque hay que contestarlo. En Nueva Zelanda, cuando una pareja tiene un hijo, el hombre va junto al mar, o a un lago, lo que sea, hace esto, una especie de cazoleta, y quema la placenta. Que no digo que sea aquí, pero bueno, hay rituales pero bueno, puede ser, ¿no? Pero seguramente es algún tipo de valor mágico ritual religioso. Y ya está. Muchas gracias y de verdad vuelvo a agradecerles que hayan tenido la paciencia de estar aquí y si quieren hacer alguna pregunta, que... Vamos a ver. Mueve más que los precios. Pero se oía más o menos, ¿no? Sí, sí, pero sí. No, hay partes que no. Bueno, abrimos, si les parece, un turno de preguntas. ¿Les parece? Si alguien quiere levantar la mano y vamos dando la palabra. ¿O está todo bien explicado y no hace falta preguntar nada? Yo vi una mano ahí levantada. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Pues bueno, entonces, sí, ahí hay una pregunta. Hay una ley de bienes de cultural que dio 2 años de un periodo transitorio para que los ayuntamientos pasen su planeamiento y hace 2 años se establecido los gastos para que todos los ayuntamientos tengan su catálogo de bienes de interés cultural. En La Palma no hay ninguno que lo haya redactado. Estuvo mirando el demás, contempló la carta arqueológica, pero el catálogo de bienes de interés cultural, cuanto vivienda, era, vino, todo lo que no existe y no se entera, no hay nada para fiestas. Los presupuestos de La Palma, entre el Cabildo y el Ayuntamiento, estoy seguro que son de 100 millones de euros. Entonces, a mí me parece que es una asignatura pendiente que el gobierno de Canarias puede conseguir financiación para redactar esos documentos, que los ayuntamientos han dado soluciones a ayuntamientos para que se redacten. Yo creo que es algo urgente y hay que hacer porque cada mes que pasa perdemos una reforma, que cada mes que pasa se cae una teja, se parte una viga, se cae una pared, se cae una chimenea, se hunde un horno de pasadizo. No sé, es una pregunta general para...
Yo te contesto si quieres como trabajador de Cabildo el tema de inspector de patrimonio. Tienes toda la razón, pero yo tengo que decir que Mazo en su momento tuvo uno de los mejores planes generales aprobados y un catálogo arquitectónico, que es lo que tú te refieres, el mejor que yo he visto, pero con el follón de abajo de los morenos, eso se echó abajo y hubo que volver anterior, ¿no? Aunque nosotros, y tengo que decir que hay otros ayuntamientos que prácticamente no nos envían nada de patrimonio arquitectónico, Mazo y 4 o 5 ya municipios más, sino, sí, la verdad es que no podemos quejarnos porque informamos muchas casas y demás. Y nosotros nos seguimos llevando, aunque no sea válido, por ese catálogo. ¿Qué tal? El problema con los catálogos, y es algo que nosotros desde las inspecciones de patrimonio llevamos reclamando desde hace mucho tiempo, que tú lo has dicho, es que la ley, la propia ley, porque aquí se mezclan dos, la ley de suelo y de patrimonio, y en principio, aunque son paritarias, prevalece más la otra. Entonces, te daban la potestad de hacer los catálogos arquitectónicos, perdón, los planes generales, y en un año tenías que hacer el catálogo arquitectónico municipal. Y eso, eh, cuando te lo presentas en el catálogo, no se hace, porque luego la ley, nadie de la ley te va a obligar. Sí hay municipios que sí tienen un catálogo arquitectónico aprobado y que funcionan. La mayoría no, pero tal. Entonces, y estoy totalmente de acuerdo, nosotros lo que estamos haciendo en el Cabildo, ya te digo, este año, ahora mismo se está haciendo un inventario de los tablados de Garafía. Bueno, digo Garafía porque están en Garafía, que son una joya arquitectónica a nivel mundial. Solo están en franceses, el tablado que se llama así. El 90% están ahí, pero luego hay algunos en Santo Domingo, en el Palmar. Hay 2 en Tijarafe y 3 en Gallegos, no hay más. Eso lo estamos pagando, lo está pagando el Cabildo. Vamos a hacer el inventario de este que te dije de los hornos de secar higos y de Mazo y de Fuencaliente. Bueno, hay uno en Los Llanos, pero que está en Los Llanos es porque está al otro lado del camino, que es el que marca el límite entre Los Llanos y Fuencaliente. Pero bueno. Entonces, y nosotros estamos haciendo más o menos, estamos intentando poco a poco, pero es complicado, porque luego aplicar eso, y te digo que yo conozco lo que pasa en otras islas y nosotros aquí en La Palma somos afortunados, entre comillas, porque el palmero a veces, el tema de sustituir la madera por el aluminio, si te pone, es una necesidad. Yo tengo una casa de madera y todos los años tengo que barnizarlo, por mucho que te diga que sea el menos. Pero a veces al principio cuesta, pero cuando tú hablas con la gente y tal, la mayoría de la gente se muestra receptiva y demás. Entonces, yo creo que poco a poco estamos intentando conseguir esto, porque es verdad que los planes generales, cuando se redactan, o el tema de el que tiene el catálogo, que algunos lo tienen, pero el tema de etnografía ni lo nombran. O te dicen, hay eras, hay caminos, hay aljibes, y averigua tú dónde. El tema de arqueología, tampoco, pero bueno, el tema de arqueología he estado yo y he metido lo que he podido, ¿no? En todo. Pero el tema de etnografía es verdad que es la María, los catálogos, cuando se encargan la redacción y demás, lo obvian completamente. Entonces, pero es que la ley, nosotros llevamos intentando, en la nueva ley de patrimonio, tuvimos reuniones, nos reunimos en 4 islas diferentes 3 días. Y todas las inspecciones insulares coincidíamos que había que poner en la ley eso, que no se puede aprobar los planes generales sin el catálogo arquitectónico, que es lo que pasó, que luego eso pasa a los filtros del Parlamento y tal, y no se puso. Entonces, somos los ayuntamientos, los cabildos,
los que tenemos que hacer ese tipo de inventarios, de registros o como se llama. Yo, aprovechando la pregunta, pues quería en el mismo tema este de patrimonio insistir, porque nunca se tiene en cuenta, ¿no?, la protección de los árboles de las especies nuestras más significativas. Y es importante que en este caso ya el municipio de Mazo tome inventario de los restos que quedan, sobre todo en las zonas bajas, en la antigua zona del Mocanal, lo que queda en el hoyo de Mazo, lo que queda en Santa Rosalía. Son restos muy importantes que todavía son testimonios de los bosques continuos, que había un bosque tocándose los árboles unos a otros, con olivos, con sabinas, con mocanes, con barbusanos, y todavía quedan algunos de ellos. Creo que se deberían, no sé, a veces la gente por ignorancia corta un olivo viejo, corta un mocano, corta un barbusano, y eso es un testimonio importante para conocer la historia de nuestro municipio, ¿no?, que se debería tener en cuenta y protegerlo también. Por parte del ayuntamiento se está actualizando el catálogo general durante 2 años de un proyecto que hay externo a una empresa, y estamos actualizando todo ese inventario de todo, incluyendo caminos y las viviendas hasta donde podamos llegar. Y estamos trabajando, estamos ahora mismo casi en el 3/4 del proyecto, y los resultados lógicamente serán públicos, y además coincide con la elaboración del plan general, que estamos ahora mismo en fase de, pues las personas han reclamado en esa posición pública que ha habido, y el gobierno canario está trabajando en las respuestas a esas reclamaciones de las personas. O sea que yo creo que coinciden en el tiempo y se juntarán y se podrán enriquecer tanto el plan general como el catálogo que estamos actualizando. ¿Alguna pregunta más que tengan? Pero el completo es el que... Ah, bueno, en las zonas de costa y medianía de Mazo es muy difícil separar yacimientos de otros, porque fragmentos de cerámica, piezas líticas, y si yo me imagino que muchos tendrán huertas y tal, yo estoy seguro que han encontrado fragmentos de cerámica, piezas líticas, lapas. No todas las lapas son históricas, y si encuentran trozos de hueso, la mayoría. Por eso en el plan general de Mazo, por ejemplo, el Fuencaliente, los yacimientos hay unos manchones enormes, que eso no se hizo bien en su momento, porque no se tuvo en cuenta que 3 centímetros en un plano son 300 o 400 metros. Pero es muy difícil separar. ¿Por qué? Porque no, una cueva es una cueva. Pero si tú llegas a una huerta y está todo llena, como lo que pasó en la Salemera, la playa de Salemera, de los que son de aquí, se quería hacer una carretera por detrás. Pues en las huertas que están allí aparece un montón de fragmentos de cerámica, piezas líticas. Yo creo que tú estabas alcalde cuando se hizo el plan general, que hicimos unos sondeos, no me acuerdo. Entonces, sí, iba una vía por detrás de las casas. Entonces se hizo un sondeo para ver si había yacimientos. Hicimos 4 sondeos. Lo mismo pasó en los Pasitos, también hicimos. Pero allí no encontramos estratigrafía. Los materiales, los restos arqueológicos que había, fueron vaciados de las cuevas que están detrás de la Salemera. Sí. No lo sé, porque eso... Bueno, yo sé, la cueva Lázaro es la que está encima. Yo puse la boca. Sí, la que yo puse encima. Lo que pasa es que eso, en su momento, yo no sé, el roque de los Guerras no tiene algún tipo de protección. Sí, está encima. Yo conozco la zona, está encima. Y eso se protegió por los cardones, no se protegió por algo de eso que hay allí. O algo. Yo creo que no recuerdo, yo creo que una época... Coge todo. Y luego se hizo la zona industrial, que está pegada, y yo no sé si... Sí, yo la conozco. Yo lo que entiendo por la cueva de los Lázaros era parte de esa finca de los Guerras antiguamente. En la parte norte del roque de los Guerras hay una zona de Cardonal, que es uno de los pocos testimonios que tenemos aquí, también está en parte protegido. Sí, y luego la parte del sur es una especie de tubo volcánico que incluye la cueva de los Lázaros y que sigue para arriba hasta la parte baja de los callejones, que es muy interesante porque yo creo que en parte está desconocido, pero dentro hay restos. Sí. Y dentro de esa cueva hay restos de todo tipo, hay restos arqueológicos, hay fauna interesante, Está muchas cosas. al lado del roque de los Guerras.
y cuando cae el terreno en nada, pero sí como Yo no sé actualmente, pero uno de los planes antiguos del municipio estuvo protegido, pero ahora yo creo que lo que entendía Benita, que esa protección no existe actualmente, no lo sé. Y recuerdo esa zona de los Lázaros, como el tema arqueológico, que de pequeño de que alguien, de algún vecino, no sé si fue Estevita o quién, nos comentaba haber encontrado una pequeña cueva que era un enterramiento, y estaba el cadáver y estaba, creo que una piedra, había como una vasija y un montón de lapas, ¿no? Recuerdo. Yo estoy buscando ese enterramiento, pero allí estará. el padre de origen de Inca, que tenían la bodega y aquí estaba también abajo, pues no era la bodega poquito. Sí, sí, pero eso es parte de la misma del mismo tubo volcánico que pasa por ahí por esa bodega y es muy interesante. Que parte dentro ese tubo una parte está con una pared y hay restos de todo tipo, arqueológicos y insectos y todo. ¿Alguna pregunta más que quieran? Yo, bueno, no, yo contesto. A ver, las goteras es, sí, sí, y camas, y bueno, está todo. El, el tema de las goteras es que, a ver, la cueva es impresionante, y perdón la expresión, y acojonante. No, la fuente no hay ningún problema. La otra. Yo les puedo decir que en enero, que se excavaron el tendal, llevé a los arqueólogos que excavaron y arqueólogas, fuimos a la Cucaracha y fuimos a las goteras y al Roque de los Guerras, estuvimos en el Roque de los Guerras. Y la mayoría, salvo dos, no entraron en la cueva, porque se cayeron. Yo no sé si han estado últimamente, ahora 7, 8 años se cayeron unos bloques, bueno, que suerte que no había nadie. Sí. Y tú miras para arriba, ves aquello y luego, el, sí, claro, es que, no, se puede, pero tú miras para arriba, para el techo, y ves dónde cayeron los bloques, que los bloques miden algunos de alto 4 metros. Y tú dices, si yo me meto aquí y se caen. Y luego esa cueva se conoce desde el siglo XVI en la conquista como la cueva del guano. De ahí se sacaba sacos, los carrillos sacaban sacos, se llevaba al muelle y se exportaba guano, te dice, para la península. Y te dicen, a finales del 19 apareció un esqueleto. Ahí. Entonces, eso es un yacimiento. Hoy es prácticamente imposible restos arqueológicos, aunque hay, si sabes dónde buscar, pero es que eso está, yo no sé la cantidad de toneladas de tierra que hay encima. Todo eso está todo entullado. Pero yo tengo de ayer unas diapositivas espectaculares de la fuente y la cueva, y es un sitio, yo no sé si visitable, pero muy bonito. Pero a la cueva, perdón, a la cueva de la fuente se puede llegar perfectamente. ¿Eh? Bueno, pues. Vale. Antes de terminar, vamos a hacer la entrega de unos presentes por parte de la Reserva de la Biosfera a los ponentes. Sí, no, y también. Sí, terminas tú, pero. Y ya para terminar, nada, darles las gracias en nombre de la Reserva, del equipo técnico que trabajamos en la Reserva. Y queríamos también agradecer de manera especial a Isabel, que se ha volcado con la celebración del acto. También queríamos, no sé dónde está, se escondió. Pues queríamos también hacerte entrega de un pequeño detalle en nombre del equipo técnico, y también a Julián, que también se ha volcado con la celebración de los actos del aniversario.
Mañana a las 12 de la mañana tenemos aquí el acto oficial, que están todos invitados, y ya el sábado creo que ya están desperdigados en los actos que tenemos por todo el municipio, tanto en La Bajita como aquí. Así, ¿eh? ¿Cafecito? El cafecito a las 11 lo tenemos aquí también, si quieren venir, ¿vale? Nada, Isa, o alguien de la asociación, no sé, que vengan por aquí y te hacemos entrega, y a Julián también por el magnífico trabajo y aguantarnos la pejiguera desde hace más de un mes. Yo estoy representando al ayuntamiento, que claro.